Vamos a dar comienzo a la primera presentación de la jornada. La misma está presentada por la Capa Day. Y les decimos a todos los presentes que en breve también tendremos una recorrida por la Expo, así que quédense con nosotros. La jornada es larga, vamos a tener muchas cosas para aprender, muchas cosas para dar, muchas cosas para conocer. Quiero avisarles a todos que el tema que vamos a tratar en esta primera presentación es perspectivas económicas del sector inmobiliario en el Paraguay. Para el mismo llamo al señor Manuel Ferreira, el presidente de MF Economía e Inversiones. Hola, hola. Yo me voy a quedar abajo porque tengo miedo de caerme de la tarima. Va a ser un quemo si me caigo, ¿verdad? ¿Cómo están? Señor ministro, un gusto, un amigo de muchos años, realmente una persona sumamente capaz. Te vamos a extrañar, pero va a andar por algún lado, ¿verdad? Así que te vamos a ver seguramente, ¿verdad? Bueno, yo preparé una presentación para 3 horas y media y después me dijeron que tengo media hora nomás. Entonces estoy en un pequeño problema, pero vamos a tratar de ir medianamente rápido. Acá está la presidenta de la AFD también, la querida Techi, también seguramente vas a andar por cerca nuestro. Estas son las reformas que se hicieron en el campo económico en los últimos 20 años. Son reformas de toda índole que arrancan. Esto es lo que se había hecho pre-2003 y esto es lo que se hizo post-2003. Se empezó a hacer una de ellas, la creación de la AFD. Se baja el impuesto a la renta personal de 30 a 10, que es la reforma tributaria. Se institucionaliza el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay. Vienen la aprobación de la AFD, las metas de inflación del Banco Central, emisiones de bonos, la capitalización del BCP, la ley de asociaciones público-privadas, y en este último tiempo se empezó con la nueva ley de bancos, la nueva reforma tributaria, se pasó la ley de compras públicas, están pendientes la ley de la función pública, la ley de responsabilidad fiscal y falta la reforma de pensiones. Este es un brevísimo recuento de qué es lo que se ha hecho en estos periodos de tiempo. ¿Qué consiguió esto? Primero, hemos crecido, hemos duplicado nuestro Producto Interno Bruto. Hemos multiplicado por 1.5 nuestro Producto Interno Bruto per cápita y nuestro ingreso corriente pasa de $1.300, hoy está casi en $6.000. Nuestra inflación en este mismo periodo de tiempo, con esta excepción que tenemos acá, esta excepción obviamente de la crisis económica, baja de valores que estaban rondando más o menos alrededor de un 12% a valores de alrededor de 4% en este periodo de tiempo. El sistema financiero crece de alrededor de 3.700 millones de dólares de activos a 25.000 millones de dólares de activos en mucho menos bancos en ese mismo periodo de tiempo. Los depósitos se multiplican por 13 y la cartera de préstamos por 17. Y esto estamos hablando en dólares. Nuestras reservas internacionales pasan de valores de menos de 1.000 millones de dólares a valores cercanos a los 10.000 millones de dólares. Nuestra deuda también sube en ese proceso de tiempo, pero fíjense que hay una cosa que es importante. Nuestra deuda nosotros seguimos siendo acreedores del resto del mundo en este tipo de cosas. Esto es lo que pasó, esto es lo que se hizo, esto es lo que se llama estabilidad económica. Ahora, siempre escucho, la macroeconomía está bien, pero la microeconomía está mal. ¿Es cierto eso? Vamos a ver qué pasó con la gente. Nosotros pasamos en el año 92
pasamos de ser un país rural a ser un país urbano. Un país totalmente distinto. Hoy estamos hablando para el año 2026 alrededor de 8 millones de personas, de las cuales 5 van a ser urbanas. Tenemos una pirámide poblacional, siempre se habló el ministro del bono demográfico. Vamos a tener casi 3,5 millones de personas que van a entrar a la demanda del mercado inmobiliario en los próximos 20 años. 3,5 millones de personas que se mueven totalmente distinto a lo que yo me muevo, y seguramente toda esta fila acá del frente se mueve un poco más atrás, ya es distinto, ¿verdad? ¿Cómo nos movemos? Y esta gente nació ya con un celular en la mano, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, cómo se enseña hoy con este chat GPT. Voy a hacer una pregunta y te pasan chat GPT, los alumnos, y te responden todo. Este tipo de cosas, a nosotros ni se nos ocurría que podía existir, ni en la tele nos salía. Un mercado inmobiliario absolutamente distinto al mercado que estamos viviendo, con demandas totalmente distintas, porque yo hoy puedo mirar cómo vive una persona en París. No hace falta ni que me vaya a París para poder ver, y entro en un esquema de realidad virtual y cada vez voy a ver más cosas de estas. ¿Verdad? Entonces también se generan nuevas exigencias sobre este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha pasado también en este proceso de tiempo en Paraguay? En los últimos 20 años ha bajado el tamaño promedio de la familia en casi un habitante. Los paraguayos estamos teniendo menos hijos. Y fíjense que cuando miramos Central, que es lo que podemos decirle Gran Asunción, también ha bajado ese valor. Ni qué decir en la parte, en la zona de Asunción, ¿verdad? En la zona de Asunción ha bajado menos, sin embargo, los valores están bajando a nivel de Gran Asunción en general. Y hay mucho más gente empleada. Este sistema de equilibrio, este sistema de estabilidad ha permitido que más gente tenga empleo. Cuando miramos una cosa que es importante, el presidente electo dijo: quiero generar 500,000 empleos. Y fíjense en estos números porque creo que es algo muy interesante de considerarlo. Nosotros, por año, en estos periodos de tiempo, la población ha crecido anualmente en estos valores. La población económicamente activa, es la gente que puede trabajar, ha crecido en estos valores. La población ocupada ha crecido en estos valores. Fíjense que hoy nosotros ya generamos 70,000 empleos, así como están las cosas. Es decir, si nosotros sostenemos un sistema de estabilidad macroeconómica, vamos a generar en este periodo de 5 años 350,000 empleos. Hay que generar 150,000 más. Y un tema que es importante de tener en cuenta es, y parecería ser también que una de las políticas importantes del presidente electo es trabajar con viviendas. Por cada $1,000,000 que se invierte en construcción, nosotros generamos más o menos unos 70 empleos directos y alrededor de 350 empleos totales. ¿Qué significa esto? Que invirtiendo más o menos unos $500 millones en 5 años en vivienda, podemos generar los 150,000 empleos que faltan. Hace falta un fondeo de $500 millones. Esto es lo que falta, $100 millones por año, para seguir empujando ciertos negocios. Fíjense qué es lo que pasó con la clase media en Paraguay. Nosotros teníamos 3,100,000 pobres, 57,7% de la población en el año 2002. Hoy estamos con 1,300,000 pobres menos que antes. Teníamos 2,300,000 personas no pobres, podríamos llamarle clase media. Hoy este número pasó a 5,500,000 personas. En otras palabras,
metimos 3.200.000 personas a una vida digna. Y fíjense la extrema pobreza de casi 900.000. Llegamos a estar en 300.000. Hoy este número subió y subió básicamente por la inflación que tenemos. Este es un impacto que se generó y que ha sido importante. Mucha de esta gente tiene un problema, que sus niveles de ingreso todavía son bajos, que seguramente está endeudada y que tiene que hacer lo que decía Carlos Pereira. Tiene que pagar un alquiler. Y ese alquiler, la idea es cómo lo sustituimos para otro tipo de inversión, que ya sea una casa propia. El sueño de la clase media es la inversión en una casa propia y es posiblemente la inversión más importante de su vida. Y nosotros tenemos una clase media emergente, nueva en Paraguay y endeudada también en Paraguay, que es una situación que tenemos que tenerla en cuenta. Fíjense, sin embargo, las cosas han mejorado mucho. Cuando miramos esta línea negra es la distribución de la población alrededor de la línea de pobreza. Esta era la línea de pobreza urbana en el año 2003. Esta es la línea de pobreza urbana en el año 2021. Ha crecido, obviamente, porque esto se maneja en guaraníes, ¿verdad? Fíjense que esta es la distribución de la población alrededor de la línea de pobreza actual. Y tenemos mucho más gente alejada de esta línea de pobreza. ¿Qué quiere decir que tenemos más gente alejada de la línea de pobreza? Que la probabilidad que existe de que esta gente caiga de vuelta en la pobreza es bastante menor. Y esto ha ocurrido en este periodo de 18 años, que es el que marcamos acá. Ha disminuido el riesgo. Nuestras políticas públicas han sido políticas públicas que gestionaban la salida de la pobreza. Hoy no tenemos políticas públicas que gestionen la mejora de la clase media. Y tenemos que pensar en esto, porque esa clase media tiene demandas distintas que las demandas que genera de una persona que lo que no tiene para comer hoy, que es el problema del pobre. Creo que ese es un tema radicalmente importante. ¿Y qué ha pasado en este periodo de tiempo? En este periodo de tiempo apareció el celular y apareció la moto, que son cambios radicales en la vida de la gente. Esto paró la migración rural-urbana. Ojo, anteriormente vos querías empezar más o menos a tener algo que se llame cercanía a las luces de la ciudad y tenías que venir a Asunción o te tenías que ir a Ciudad del Este o a Encarnación. Hoy no hace falta. Hoy yo puedo vivir en un asentamiento cerca de Guayaibí y en ese asentamiento cerca de Guayaibí puedo disfrutar de las luces de la ciudad y cerca con una movilización en moto y puedo conseguir un trabajo con un llamado de teléfono. Recuerdo en el año 2000 una manifestación de 10.000 campesinos pide la no privatización de Copaco. Ni uno de los 10.000 campesinos tenía teléfono. Hoy hacemos esa misma manifestación, los 10.000 van a tener teléfono. Y seguramente no se irían a la manifestación porque no entenderían para qué se van a la manifestación. Esta es una cuestión que es importante de considerarla. Y obviamente bienes duraderos en general se han incrementado. Hoy en Paraguay todos prácticamente tenemos electricidad. Y fíjense que no es menor tener electricidad. Empezamos a tener también conexión de agua corriente, de muy mala calidad todavía, pero tenemos conexión de agua corriente, con lo cual podemos hacer funcionar, por ejemplo, un lavarropa. Esto libera mano de obra femenina y libera mano de obra infantil. La existencia de estos bienes duraderos ha hecho que se haya incrementado la escolaridad. Una escolaridad de mala calidad, pero una escolaridad al fin. Tenemos todavía mucha tarea por hacer, pero estas cosas han
generado transformaciones importantes. Y fíjense lo rápido que está creciendo Internet, que obviamente es la puerta al mundo. Y esa puerta al mundo la está empezando a ver nuestra gente. Y Paraguay tiene un orgullo que pocos países en la región tienen. El paraguayo ha traído el pan bajo el brazo a su casa. Los programas de asistencia social han sido mínimos, casi inexistentes y muy puntuales en Paraguay. Yo siempre le digo a los amigos que vienen de afuera, le digo, fíjense una cosa, en Paraguay, nosotros cuando vino los cierres generados por la pandemia, lo que pedimos fue lo siguiente, que se abra rápido. Porque todo el mundo sabía que no íbamos a recibir subsidios. A diferencia de nuestros vecinos argentinos o de los americanos mismos que recibían subsidios monstruosos, ¿verdad? Y los recibieron durante mucho tiempo. Y son esas mismas políticas las que le generaron otros problemas macroeconómicos como la inflación después. Nosotros sabíamos que nos íbamos a recibir, teníamos que salir a la calle y ¿de qué nos morimos? ¿O de hambre o de COVID? Era la pregunta en ese momento. Pero esto está vinculado al hecho de que el 86% de los ingresos de un paraguayo medio son ingresos laborales. Y esto es un motivo de orgullo que hay que sostener. Nosotros tenemos que generar empleo, no tenemos que generar subsidios. Y creo que esto tenemos que tener claro desde el sector privado para imponer ese pensamiento dentro del sector público, que de repente tiene muchas ganas de generar subsidios porque siempre es más fácil, ¿verdad? Y dicen que la desigualdad aumentó. Este es el coeficiente de Gini. Paraguay pasó, esto cuando más cerca de 1 está más desigual es y cuando más cerca de 0 más igual es. Fíjense cómo ha venido bajando de 0,57 a 0,45. Este índice tal vez sea más fácil de entender. El índice P90-P10 es el ratio o el divisor de cuánto gana el 10% más rico de la población comparado con el 10% más pobre de la población. Y fíjense que en el año 97-98 era 15 veces. Hoy ese número está en 7 veces y subió obviamente por la pandemia porque hubo más gente de menores recursos impactada. Pero este número estaba por debajo de 7 ya anteriormente. Entonces también este proceso de desarrollo y de estabilidad ha generado un proceso de mayor igualdad o mayor equidad dentro del sistema. Por estas razones yo digo, la macroeconomía anda bien, la microeconomía anda mal y para mí es una afirmación que no tiene ningún sustento. Cada vez hay más pobres, otra afirmación que no tiene ningún sustento. En realidad nuestra economía ha generado ingresos para nuestra gente, ha generado empleos y hoy un presidente de la República se puede dar el lujo de decir vamos a generar 500.000 empleos porque ya tiene el 70% hecho. Por esto, solamente sosteniendo la economía tenemos esa parte y podemos aportar el resto desde este sector inmobiliario. ¿Y qué ha pasado con la ciudad en este proceso de tiempo? Lo que yo les decía, no han crecido las ciudades necesariamente las ciudades como Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, los grandes centros urbanos paraguayos, sino lo que ha crecido han sido estas ciudades intermedias, ciudades tradicionales como Yutí, San Ignacio, Villarrica, Santaní y Villaú. Han crecido las ciudades de la zona agrícola como Santa Rita, Catueté, etc. Han crecido las ciudades del Chaco Central. Ahí es donde la población más ha tratado de refugiarse a nivel urbano. Y me tomé esta libertad de ir mirando los mapas desde Google Earth, un ejercicio que ustedes podrían hacer. Les voy a dejar esto y a ver si descubren más cosas de las que yo descubrí.
Cuando miramos estos números, este es un mapa, ahí está la fecha de diciembre del 84. Fíjense, esto era Asunción prácticamente era Asunción. Esto que ven acá es San Lorenzo, acá se quemó el mapa parece. Esto que ven acá es San Lorenzo despegado todavía de Asunción con zonas semirurales en el medio. Esto es Mariano Roque Alonso también con zonas medio semirurales. Esto es Limpio, Luque. Y después el eje de la ruta 2 de la avenida Eusebio Ayala, el eje del acceso sur. Fíjense, todas estas propiedades rurales. Esto es 10 años más tarde, diciembre del 94. La ciudad empieza a crecer, San Lorenzo ya se pegó, aparece ya Fernando de la Mora, San Lorenzo ya se pega a Asunción, ya se empieza a pegar Mariano a Asunción. Luque todavía le falta un poco, pero está casi ahí. Empieza a crecer también la zona sur, se empieza a extender el corredor de la ruta 2. Esto es Asunción en el 2004, una población ya de 1.6 millones, una superficie total de 255 kilómetros cuadrados de la mancha urbana. Y fíjense cómo empieza a notarse mucho más este corredor que ya llega hasta Capiatá. Ya empiezan a notarse desvíos de esa zona, ya se integra toda la zona norte. Luque ya se integra a Asunción, pero todavía casi no hay inversión pública en esto. Cero inversión pública. En ese momento, año 2004, nosotros teníamos un déficit fiscal importante en Paraguay. Ese déficit fiscal nos servía, ¿saben para qué servía? Para pagar deuda de los empedrados chinos. Para eso se usaba el déficit fiscal. Eso era lo que trabajamos. Este es el momento de la reforma. Fíjense, 10 años más tarde, año 2014, ya aparece la primera parte de la franja costera. Acá ya empieza la ruta Luque Limpio, que ya estaba terminada. El corredor, el superviaducto que le llamamos, habían varios viaductos sobre la calle Última. El corredor de la ruta 2 se extiende ya prácticamente, esto es Itagua. Y fíjense que empezamos a ver el corredor de la ruta sur, se achican muchísimo las propiedades rurales. Pero, ¿cómo vamos a marchar atrás? Acá. Pero crece la mancha urbana y fíjense la densidad no es que sube, la densidad baja en ese periodo de tiempo. La densidad baja. ¿Qué es lo que la gente busca? La gente busca irse cada vez más lejos de Asunción, pero tener verde, tener una serie de circunstancias. Y fíjense la forma de Asunción. Asunción es un embudo. A medida que te vas acercando a la ciudad, tenés más problemas de tráfico. En este mismo proceso de tiempo no se resolvió el problema del transporte público. Y al no resolverse el problema del transporte público, el que pudo se subió a un chilere o a una moto. Porque este es el proceso donde habían aparecido las motos, los chileres, etcétera, etcétera. Y la tasa de interés bajó muchísimo. Financiarse era muy fácil. Vos te comprás un auto de 20 millones o de 15 millones de guaraníes a 5 años, a 4 años de plazo, sin problema. ¿Cuál es la respuesta que le da el Estado? Infraestructura vial. ¿Cuál es el resultado de la respuesta a la infraestructura vial? Y ese resultado es muy magro y cada vez va a ser menor. Porque tenemos que resolver el problema de transporte. Un país desarrollado no es un país donde el pobre anda en transporte público. Un país desarrollado es un país donde el rico anda en transporte público. Y a eso tenemos que tratar de llegar. Es una gran deuda del Estado todavía resolver ese problema. Fíjense, acuérdense de estos números, 2,1 millones de personas y 5.400. Fíjense que acá baja un poco la densidad. Empezamos a ver
la segunda parte de Franja Costera. En fin, ya están terminados varios corredores. Esto del año 2020 es el último mapa que encontré en Google Earth. Pero este es un ejercicio que yo creo interesante. El corredor se va hasta el fondo. Prácticamente todo esto es ciudad. La ciudad es cada vez más grande. ¿Y cuál es el problema? El problema que tenemos hoy es que vivimos más en el auto que en nuestra casa. Si pudiésemos vender, creo que en vez de dedicarnos a la vivienda deberíamos hacer casa rodante. Entonces poder estar más con la familia, tal vez haciendo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una mancha urbana cada vez más grande. Tenemos que densificar nuestra ciudad y esa densificación de nuestra ciudad implica varias cosas. Una de ellas, dotarle de infraestructura a nuestra ciudad. Fíjense que una de las cosas que necesitamos, si tenemos muchos edificios, es plazas, espacios abiertos públicos, mejora de esos espacios. ¿Saben, entre Asunción y Luque, saben cuántos metros cuadrados tiene el Estado en usos como por ejemplo cárceles o cuarteles donde no hay nadie? 24 millones de metros cuadrados. 24 millones de metros cuadrados. Tenemos una cárcel en el centro de Asunción, ¿verdad? El Buen Pastor. Por dar un ejemplo. Otro ejemplo. La Escuela República de Panamá, que queda frente al Ministerio de Industria y Comercio, tiene 8.100 metros cuadrados. Un terreno que vale seguramente, no sé, $1.000 o $2.000 el metro cuadrado. Y tiene creo que 36 alumnos. Este tipo de cosas tenemos que empezar a mejorar. Muchas de estas. Hoy el aeropuerto, fíjense dónde está el aeropuerto. En el medio de la ciudad está el aeropuerto. El Estado tiene 12.000 hectáreas del otro lado del río, ya tenemos 2 puentes. Acá, solamente entre la caballería, la aviación y el aeropuerto tenemos 1.300 hectáreas para hacer ciudad. Estas cosas hay que empezar a pensarlas en Paraguay porque van a volverse cada vez más importantes. Nuestra población de Asunción, área administrativa de la municipalidad, fue bajando y fue subiendo en este mismo periodo de tiempo la población en el Gran Asunción. Asunción pasó de ser esto a ser esto. Otra visión claramente. Mucha gente que ha venido a Asunción históricamente se esperaba esto y se encontró con esto. Cada vez la gente busca más lo que se llaman barrios autocontenidos. ¿Qué quiere decir barrios autocontenidos? Barrios donde walking distance, es decir, distancia de caminar, podés encontrar todos los servicios. Tenés un sanatorio, tenés un supermercado, tenés un lugar para irte a hacer ejercicio, tenés una universidad, el colegio de tus hijos, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de barrios autocontenidos que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil moverse. Cada vez es más complicado. Muchas de las madres, sobre todo, que tienen que llevar a los hijos del colegio, más que madres son choferes, muchas veces. Y estas son realidades que tenemos que enfrentar con una oferta de vivienda adecuada a eso. Hoy todavía tenemos 200.000 hogares en zonas urbanas de gente, sobre todo en Asunción y en Itaipúa, que no viven en casa propia, sino viven bajo alquiler. Y acá hay un mercado al que tenemos que hacer frente, sobre todo en zonas de Asunción, porque yo creo que cada vez más es importante que un departamento no lo compre solamente un inversionista, que un departamento lo compre el tenedor final de ese departamento. Con lo cual necesitamos buscar estructuras financieras que permitan hacer esto. No solamente estructuras financieras que permitan al que tiene mucho dinero hacer frente a este tipo de propiedades, o que venga un argentino a comprarte esa propiedad porque resulta que la tasa de retorno que tiene es razonable, sino el desafío es decir, cómo esta clase media
clase media emergente se apropia de ciertas de la ciudad en esto y de estos espacios. Y para terminar, esta es una estructura por deciles de población y niveles de ingreso mínimo. O sea, vos tenés que el 10% más rico gana mínimo 7,5 millones de guaraníes. Hay 23.000 personas con ingresos mayores a 6 millones de guaraníes. Pero también hay cosas que están pasando. Este número sube a 35.000 cuando lo bajas a 5 millones de guaraníes. El tamaño parecería ser que es pequeño. AFD está financiando en el orden de las 2.500 viviendas más o menos. Perdón, 3.700 viviendas, acá me corrige. 3.700 viviendas, o sea, está financiando más o menos el 10% de lo que hace falta. De lo que hace falta en estos segmentos. En los segmentos inferiores también hace falta vivienda, pero seguramente los modelos son distintos. Y tenemos que empezar a tomar en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, en Asunción y el Gran Asunción se casan alrededor de 19.000 personas por año. No sabemos cuántas se juntan, porque hoy muchos se juntan, ¿verdad? Y se divorcian más o menos 19.000 también. Pero la vivienda del divorciado pues no es igual que la vivienda del casado, ¿verdad? O la que busca el casado y la que busca el divorciado, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a pensar también en estos diferentes modelos de ciudad que estamos tratando de generar. Y quiero terminar con esto. Creo que tenemos un futuro brillante por delante. Creo que se pueden conseguir muchas cosas. La gestión la va a hacer casi siempre el sector privado. El fondeo se tiene que garantizar desde el sector público. Y es un compromiso que tiene que existir, y creo que el camino y el norte que han mostrado el MUV y la AFD debe continuarse en ese sentido. Y creo que podemos ayudarle al presidente electo a alcanzar ese objetivo de 500.000 empleos solamente en este sector. Muchas gracias.